Maña. En primer lugar, quisiera que, por favor, señora secretaria técnica, pueda dar lectura al oficio 062 de fecha 22 de septiembre, para que luego pueda tener la palabra el señor canciller. Gracias. Bien, gracias, señor presidente. El Lima, 22 de septiembre de 2021, oficio 062-2021-2022, barra partida CRREE-EBD, señor Óscar Maurto de Romaña, ministro de Relaciones Exteriores, presente, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cumplo con citarlo con carácter urgente a la tercera sesión ordinaria continuada de la Comisión de Relaciones Exteriores a desarrollarse el 27 de septiembre del 2021 a horas 11 a.m. bajo la modalidad presencial en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo. La invitación es en razón de, punto 1, que usted pueda proseguir absolviendo las interrogantes de los señores congresistas respecto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Punto número 2, le sirve explicar respecto a las circunstancias por las que el presidente de la República del Perú, señor José Pedro Castillo Terrones, ha sostenido en el extranjero una reunión reservada con el señor Nicolás Maduro Moros. Punto número 3, precisar sobre la postura real y objetiva respecto de las relaciones de nuestro país con la República Bolivariana de Venezuela, considerando las versiones discordantes del presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte, y del viceministro de Relaciones Exteriores, señor Luis Enrique Chávez. Por lo expuesto, mucho apreciaré si sirva a confirmar su participación. Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos especial de mi consideración más distinguida. Atentamente, Ernesto Bustamante Donaire, congresista de la República, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Entonces, para abreviar, luego después hubo un oficio del señor canciller en que en su oficio él solicita se pueda postergar la reunión para hoy a las 3 de la tarde y nosotros le hemos contestado mediante oficio 066, fechado ayer, aceptando la fecha de hoy, 3 de la tarde, para su presencia hoy en la sesión extraordinaria de esta comisión. Entonces, con esta introducción, yo quisiera dejar en el uso de la palabra al señor canciller para que, por favor, pueda explayarse sobre los temas mencionados en el oficio. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Señor congresista Ernesto Bustamante Donaire, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Señoras y señores congresistas, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. En esta tercera invitación en un mes, quisiera empezar reafirmando mi plena disposición de coadyuvar con la labor de esta ilustre Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. En esta ocasión, brindaré respuesta a las 3 cuestiones que me fueron planteadas a través de su comunicación del pasado 22 de septiembre del 2021, la primera de las cuales está relacionada con mi previa presentación. Primero, interrogantes adicionales sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la RAS. Primero, en complemento a las consideraciones puntuales que presenté ante ustedes el pasado 13 de septiembre, que tuvieron como base el pleno respeto al derecho internacional, el principio de la libre determinación de los pueblos y la prohibición de la adquisición territorial por la fuerza, inicio esta intervención manifestándoles que la política exterior del Perú se diseña en función del posicionamiento y la proyección internacional de nuestra patria. Segundo, en ese sentido, el Perú es una potencia mediana, de renta media, marcada por la constante geográfica que lo caracteriza como un país marítimo, andino, amazónico, con presencia en la cuenca del Pacífico
y en la Antártida, y con proyección geopolítica bioceánica, y que, sin embargo, no es una potencia política, militar, económica ni comercial, y no controla recursos de alto valor estratégico, ni tiene una ubicación geográfica de gran relevancia en la escena global. Tercero, en tales condiciones, el Perú solo puede defender sus intereses a partir de una política de principios que lo sitúe al abrigo de los juegos de poder de las grandes potencias mundiales, incluyendo a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuarto, esa política se refleja, como lo he dicho, en la defensa del estricto apego al derecho internacional y en el presente caso al derecho a la libre determinación de los pueblos, que por cierto el Perú ha proclamado a lo largo de su historia, 200 años, desde su nacimiento como Estado independiente. Quinto, ahora bien, ese derecho no se agota en proclamaciones, sino que constituye una norma imperativa de derecho internacional general, una verdadera obligación internacional del Estado peruano y que, por su naturaleza, no admite pacto en contrario, cuya vulneración entraña responsabilidad internacional. Sexto, recordemos que el Perú, además de Estado fundador de la Organización de las Naciones Unidas, es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PICPE, y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, cuyo artículo primero común, párrafo primero señala, cito, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Fin de la cita. Séptimo. Segundo lugar, Perú condena la adquisición territorial por la fuerza, la que es contrario a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Dicha posición, en definitiva, forma parte de los ejes de la política exterior peruana. Octavo, en ese escenario quisiera igualmente recordar cuál es el estatus de la República Árabe Saharaui Democrática, RAS, y de su territorio. Noveno, el Sahara Occidental fue un territorio no autónomo bajo la administración de España desde fines del siglo XIX. Décimo, en 1973 se constituyó el Frente Polisario, Movimiento de Liberación Nacional, que reivindica el ejercicio del derecho a la libre determinación por parte del pueblo saharaui y el establecimiento de un Estado saharaui independiente. Décimo primero, en 1975, ante la solicitud planteada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva, señalando fundamentalmente que, con anterioridad a la colonización española, el Sahara Occidental no era terra nullius, tierra de nadie. En tanto, las propias normas que emitió España para justificar el inicio de su presencia en ese territorio aluden a acuerdos con los jefes locales. A su vez, la Corte destacó que si bien existían vínculos jurídicos de ciertas poblaciones del Sahara Occidental antes del inicio de la colonización española con el sultán de Marruecos, no se acreditaba que hubiese habido soberanía sobre tal territorio, de manera previa a la presencia de España en el mismo. En efecto, cito, la Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos, o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514, entre paréntesis 15, en lo que se refiere a la descolonización del Sahara Occidental y que en particular a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión
libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Fin de la cita. 12º. En buena cuenta, señor presidente, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Marruecos no tiene ningún título sobre dicho territorio. Consecuencia, a la fecha, el Sahara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo que no pertenece a Marruecos. Señoras y señores congresistas, 13º. El pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, por sucesivas circunstancias se ve cada vez más restringido para expresar sus derechos en manifiesta violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por ello, afirmar que la RAS carece de derechos no se sostiene en nuestra política exterior bicentenaria. 14º. Como lo he dicho, el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional que es sujeto de derecho internacional y que reivindica el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y el establecimiento de un Estado saharaui independiente. Todo ello además de administrar el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. 15º. Es más, el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui ante las Naciones Unidas y es con quien el Reino de Marruecos se ha sentado a negociar desde hace casi 30 años. 16º. Desde la perspectiva de la ONU, a partir del 6 de septiembre de 1991, en el marco del Plan de Paz de las Naciones Unidas, se contempla, entre otras cosas, la celebración de un referéndum bajo supervisión de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, MINURSO, cuyo mandato viene siendo renovado sucesivamente desde entonces por el Consejo de Seguridad. 17º. Dicho plebiscito, sin embargo, aún no se ha realizado. 18º. Por todo ello, junto a los principios de buenas relaciones entre los estados y nuestra propia historia, porque también fuimos víctimas del colonialismo y de ocupación extranjera, el Perú no puede apoyar la adquisición territorial por la fuerza, ni que se frustre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, incluido el pueblo saharaui. 19º. Hacerlo implicaría que por primera vez en 75 años la comunidad internacional acepte la expansión del territorio de un país por la fuerza militar, estableciendo un peligroso precedente. Señoras y señores congresistas, 20º. Se ha dicho que al restablecer las relaciones diplomáticas con la RAS nos hemos apartado de nuestra tradicional política exterior. En realidad, la decisión que se aparta de la tradicional diplomacia peruana fue la de 1996, cuando se suspendieron las relaciones diplomáticas. Como lo mencioné, las decisiones de los gobiernos democráticos, tanto de Fernando Belaúnde Terry, quien decidió primero reconocer a la RAS en 1984, conforme a su política exterior caracterizada por su solidaridad hacia las aspiraciones y demandas del tercer mundo, como posteriormente de Alan García Pérez en 1987, de establecer relaciones diplomáticas, reflejan correctamente los valores y principios de nuestra política exterior. 21º. Similar posición en apoyo a la libre determinación de los pueblos adoptó el Perú frente al surgimiento de estados que ahora son plenamente reconocidos por la comunidad internacional, tales como Timor Oriental y Sudán del Sur. Lo mismo ha venido ocurriendo en cuanto a Kosovo y al Estado de Palestina, que fueron reconocidos por el Perú en 2008 y 2011 respectivamente. 22º. Se ha dicho igualmente que la decisión va a contracorriente porque en la actualidad solo 20 países reconocen a la RAS y solo posee 40.000 habitantes y que además, comillas, pretende anexar los territorios de Ceuta y Melilla. Al respecto, debo manifestar que dicha información no es precisa, es más bien falsa. La RAS ha sido reconocida por 84 estados y mantiene relaciones diplomáticas con 42 estados, logrando establecer embajadas en 19 de ellos.
Argelia, Angola, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Ghana, Kenia, México, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Sudáfrica, Tanzania, Timor Oriental, Uganda, Uruguay, Vanuatu y Venezuela. En cuanto a la presunta pretensión de la RAS de anexar los territorios de Ceuta y Melilla, ello carece de total fundamento, ya que dichos enclaves forman parte integrante del territorio español y se encuentran ubicados en la costa mediterránea sin relación con el Sahara Occidental. 23º. Acerca de la pregunta según la cual la República Saharaui no reuniría las condiciones para la definición de estados, debo recordar que según el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre deberes y derechos de los estados, el Estado como sujeto de derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos: población permanente, territorio determinado, no necesariamente delimitado, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Asimismo, cabe recordar que el reconocimiento de un estado no es revocable. 24º. La RAS es un estado porque cuenta con los elementos para ser considerado como tal, de acuerdo al derecho internacional. Tiene un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados, aunque el 75% del mismo se encuentre bajo ocupación marroquí. Su población está compuesta por los residentes en su territorio y aquellos que se encuentran en los campos de refugiados ubicados en Argelia. En la actualidad su población es de 584.746, según The World Population Prospects. Además tiene un gobierno en el exilio en Argelia, que está representado por el Frente Polisario. Finalmente, la RAS es un estado soberano porque ejerce el control sobre su territorio no ocupado y su población tiene la capacidad de establecer relaciones diplomáticas con otros estados, actualmente con 42 estados. 25º. Al hecho de que las Naciones Unidas no haya reconocido a la RAS, cabe señalar que la ONU es una organización internacional que no reconoce, entre comillas, a los estados, sino que los admite o no según la voluntad de sus estados miembros. Dado que, como ya lo he expresado, el referéndum de autodeterminación aún no se ha llevado a cabo, la misión de la RAS como estado miembro todavía está pendiente, al igual, por cierto, que el caso de Kosovo, mientras que el Estado de Palestina es un estado observador. Por ello, para las Naciones Unidas, el territorio saharaui sigue siendo un territorio no autónomo a la espera de la realización del referéndum de autodeterminación a cargo del MINURSO. 26º. Acerca de que la RAS no sería miembro de la Unión Africana, debo manifestar que ello es inexacto cuando no falso. Su admisión en la actual africana se llevó a cabo en 1982, cuando la RAS ingresó como miembro de la entonces Organización para la Unidad Africana, o UA, que luego en el 2002 se transformaría en la actual Unión Africana con sede en Addis Abeba, Etiopía. 27º. Se ha manifestado igualmente que la RAS habría sido calificada como organización terrorista. Sobre el particular, no hay nada que vincule a la RAS con el terrorismo internacional. La ONU no tiene una lista de organizaciones terroristas per se y la RAS no está incluida en la lista de entidades bajo el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativo a Al-Qaeda y asociados ni al Estado Islámico del Irak y el Levante y SIL-Daesh. Cabe resaltar que la RAS tampoco se encuentra en ninguna lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea ni de los Estados Unidos. 28º. Otra de las preguntas fue relativa a la entrada y salida del Perú del señor Mohamed Salem Ould Salek, quien ingresó a territorio peruano proveniente de España el 19 de agosto del 2021 con el pasaporte oficial argelino número 190-504-089 y luego partió hacia Bolivia el 11 de septiembre para retornar al Perú entre el 16 y el 20 del mismo mes.
El uso de un documento de viaje, señoras y señores, emitido por Argelia, no es un indicio de tener la nacionalidad de dicho país. Por el contrario, responde a una atribución del gobierno argelino en respeto del derecho internacional humanitario y los diversos acuerdos en materia de derechos humanos y del derecho de los refugiados. Emitir tales documentos a aquellas personas que, como los representantes del gobierno saharaui, se encuentran refugiados en su territorio. Asimismo, teniendo en cuenta que tanto España, desde donde partió el señor Ould Salek, como el Perú no mantenía relaciones diplomáticas con la RAS al momento de producirse el referido viaje, resultando necesario para dicho traslado contar con un documento de viaje reconocido en los puntos de llegada y salida del pasajero. En suma, la posesión y uso por parte del señor Ould Salek de un pasaporte u otro documento de viaje emitido por las autoridades argelinas corresponde con su situación actual como refugiado en ese país. En cuanto a la autorización de ingreso al Perú del señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Saharaui, señor Salem Ould Salek, en abril del 2021, corresponde a la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú responder a las fechas de ingreso y salida, categoría migratoria y documento de viaje presentado. No obstante, si bien la práctica diplomática requiere de la coordinación previa a la visita oficial de una autoridad al Perú, es potestad del señor presidente de la República atender las solicitudes de ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. 29. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el diálogo con representantes saharauis portadores de pasaporte de otro país no es nuevo. En el caso de la señora Yadiyetu El Montar Sihamet, quien ingresó al Perú en calidad de turista el 10 de junio del 2017 con pasaporte español, ante las solicitudes de audiencia de la representante saharaui con el señor presidente y el señor ministro de Relaciones Exteriores, la Cancillería dispuso, como un gesto de apertura al diálogo, que fuese atendida por el director general de África, Medio Oriente y Países del Golfo el 25 de julio del 2017. 30. En conclusión, señoras y señores, congresistas, por todas las razones expuestas y con base en nuestra propia historia, tomando en cuenta los principios y valores de nuestra política exterior, el Perú apoya sin restricciones y en forma permanente el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la prohibición de la adquisición territorial por la fuerza, sin consideraciones ideológicas. En este caso concreto solo se manifiesta nuestro apoyo principista interrumpido indebidamente entre 1997 y 2021 al ejercicio por parte del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, del derecho a la libre determinación de los pueblos. Segunda pregunta. Circunstancias por las que el señor presidente de la República ha sostenido en el extranjero una reunión reservada con el señor Nicolás Maduro. Primero, para dar respuesta a esta pregunta es pertinente recordar primero que a raíz de la crisis venezolana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ha tenido dificultades para realizar cumbres presidenciales. En efecto, la anterior cumbre de la CELAC se llevó a cabo en enero de 2017 en la República Dominicana, no habiéndose logrado el consenso necesario para realizar tales reuniones de jefes de Estado ni en el 2018, ni en el 2019, ni en el 2020. Segundo, asimismo es relevante resaltar que la presencia de Nicolás Maduro en esta cumbre de la CELAC en México no estaba prevista, pues la presidencia pro tempore había confirmado que la delegación venezolana estaría encabezada por su vicepresidenta, señora Delcy Rodríguez. Por esta razón, su participación inesperada suscitó reacciones de algunos de los jefes de Estado presentes, como por ejemplo la de los presidentes de Paraguay y Uruguay, o el retiro de la delegación colombiana encabezada por la vicepresidenta y canciller señora Marta Lucía Ramírez. Tercero, por ello el presidente Pedro Castillo no tenía previsto reunirse
ni con Nicolás Maduro, ni figuraba en su agenda. Cuarto, dicho lo anterior, este encuentro se produjo teniendo en cuenta el principio de igualdad jurídica de los estados, así como la declaración de principios referentes a las relaciones amistosas y a la cooperación entre los estados en los márgenes de la reunión plenaria de la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, que como todo espacio multilateral es el lugar propicio para generar no solo reuniones bilaterales previamente coordinadas, sino también encuentros espontáneos que promueven intercambios de opiniones y negociaciones de pasillo, lo que se denomina en el argot diplomático el pull aside. Quinto, cabe recordar igualmente que el presidente Castillo asistió a dicha cumbre en respuesta a la invitación cruzada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la que asistieron 17 jefes de estados y de gobierno de los 33 países miembros de la CELAC. Sexto, en efecto, el presidente Castillo sostuvo también reuniones bilaterales con el presidente de México, Andrés López Obrador, y el presidente de Bolivia, Luis Arce. Séptimo, en el breve encuentro con Nicolás Maduro en los márgenes de la plenaria de la cumbre, en la que acompañé al jefe de Estado, se abordó el retorno de migrantes venezolanos que se encuentran en el Perú, así como la posible compra por parte de Venezuela de algunos productos peruanos. Tercero, postura real y objetiva respecto de las relaciones de nuestro país con la República Bolivariana de Venezuela, considerando las versiones discordantes del PCM y del viceministro de Relaciones Exteriores. Primero, el Perú no ha roto relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Las mismas se han mantenido durante los sucesivos gobiernos del Perú. Segundo, el Perú mantiene abiertos sus consulados generales en Caracas y en Puerto Ordaz, Venezuela. A su vez, conserva la sección consular de la embajada en el Perú. Estas oficinas consulares atienden con normalidad a los interesados en sus respectivas jurisdicciones, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Tercero, el Grupo de Lima emitió su última declaración el 5 de enero del presente año. En ella señaló que los países firmantes, entre ellos el Perú, no reconocían la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional instalada ese día, tampoco al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional que presidía el señor Juan Guaidó, en cuya calidad fue investido como presidente encargado de Venezuela, fue electa democráticamente en el 2015 y culminó su mandato constitucional el 5 de enero del presente año. Con ello se extinguió la presidencia encargada. El Perú no ha emitido declaración formal alguna desde esa fecha sobre el particular. Cuarto, en dicha declaración los países firmantes también reiteraron, comillas, su llamado a los actores locales e internacionales de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias para que privilegien los intereses de Venezuela y se comprometan de manera urgente con un proceso de transición definido e impulsado por los venezolanos para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles lo más pronto posible. Fin de la cita. Quinto, dicho proceso se ha retomado con las negociaciones que los venezolanos iniciaron formalmente en México el pasado 13 de agosto. En esa oportunidad, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela suscribieron un memorándum de entendimiento en el que acuerdan llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental cuya agenda es la siguiente. 2 puntos. Primero, derechos políticos para todos. Segundo, garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. Tercero, levantamiento de las sanciones, restauración de derecho a activos. Cuarto, respeto al Estado constitucional de derecho. Quinto, convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia. Sexto, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. Séptimo,
garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. El acuerdo tiene como objetivo, cito, una negociación intensa, integral, incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la Constitución Nacional. Fin de la cita. Las partes han acordado, señor presidente, que la negociación se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Actúa como facilitador el Reino de Noruega y como acompañantes el Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia. Texto. Estas negociaciones implican que ambas partes aceptan la existencia de una crisis que debe ser resuelta políticamente por el gobierno y la oposición de Venezuela, para lo cual se brinda recíprocamente el reconocimiento y trato de gobierno y oposición respectivamente. El Perú respaldó inmediatamente estos avances a través del comunicado oficial del 14 de agosto del 2021, emitido en la gestión de mi antecesor. En él señaló que el memorándum de entendimiento, comillas, marca el inicio del diálogo y las negociaciones entre ambas partes, con la finalidad de mantener un acuerdo integral y constitucional que permita la normalización de la vida democrática a través de la convocatoria a elecciones justas, libres y democráticas, y el término de las sanciones económicas que afectan al pueblo venezolano. Fin de la cita. Ese comunicado destacó también que, cito, la política exterior del Perú frente a la situación en Venezuela se seguirá guiando por la aplicación de las normas del derecho internacional, los compromisos adquiridos en la región en el marco de la Carta Democrática Interamericana y el respeto a los derechos humanos, propiciando y respaldando todas las acciones internacionales que puedan coadyuvar al esfuerzo de los venezolanos, en este caso el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición venezolana, para encontrar una solución en beneficio de su pueblo. Fin de la cita. Octavo. La plataforma unitaria de Venezuela ha decidido participar en el proceso electoral del 21 de noviembre de 2021 para elegir autoridades regionales y municipales con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta decisión da un paso muy importante hacia una solución integral de la crisis en diálogo con el gobierno. Noveno. La primera ronda de las negociaciones instaladas el 13 de agosto se produjo entre el 3 y 6 del presente mes. Concluyó con la adopción de dos acuerdos. El primero sobre la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, y el segundo es un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Asimismo, ayer ha culminado una nueva ronda de negociaciones que se inició el 25 del presente mes. A través de un comunicado difundido desde la Ciudad de México, las partes han informado a la opinión pública que, cito, comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada, fin de la cita, y que, cito, los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política, fin de la cita. El comunicado señala también que las delegaciones del gobierno y de la oposición han continuado con la, cito, identificación de mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean los más incluyentes posibles, fin de la cita. Ello con el objetivo compartido de construir, cito, un eficiente mecanismo de consulta y participación, fin de la cita. Décimo. La comunidad internacional comprometida con la democracia ha coincidido en un apoyo decidido a este proceso de negociación, porque el mismo constituye la única forma de lograr una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. Incluso, con el fin de colaborar al proceso, el Perú se ha ofrecido como eventual sede alterna para estas negociaciones. Por ello, el Perú, junto con la comunidad
internacional interesada en la democracia apoya al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Plataforma Unitaria de Venezuela y reconoce el esfuerzo de diálogo que vienen desplegando con el apoyo del Reino de Noruega y el acompañamiento de la Federación de Rusia y el Reino de los Países Bajos. 12. En ese contexto, el gobierno del Perú ha retomado los contactos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para intensificar la cooperación consular que permita atender en mejores condiciones a nuestros connacionales residentes en ese país, facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos y gestionar una regularización migratoria segura que evite se acoja a ella personas con antecedentes. En estos contactos, el Perú ha insistido en su apoyo a los negociadores que se llevan a cabo en México y ha ofrecido su ayuda para que éstas prosperen. 13. El gobierno del Perú evalúa los pasos diplomáticos graduales, progresivos y constructivos que se pueden adoptar en el futuro próximo en función de la evolución del proceso venezolano y del interés nacional, concordantes con la posición expuesta en la CELAC por el presidente Castillo en su condición constitucional de conductor de la política exterior, según la cual se mantendrán relaciones con todos los países del continente. 14. Con respecto al Grupo de Lima, debo insistir en que no es una organización internacional, ni está sujeta a formalidades o procedimientos. Se trata de un mecanismo de consultas y concertación que se constituyó para favorecer una solución pacífica a la situación venezolana. 15. Esta búsqueda de una solución pacífica es el objetivo permanente de nuestra política exterior. En esa perspectiva, señor presidente, estamos convencidos que la negociación en curso constituye el único camino para alcanzar ese objetivo, porque es un proceso conducido por los propios venezolanos, quienes han definido sus características, alcances y metas de manera autónoma y soberana. Por tal razón, el Grupo de Lima no se ha vuelto a pronunciar desde enero pasado, en tanto su última reunión ministerial fue en octubre del 2020. 16. Estamos evidentemente frente a una nueva realidad, pero con el mismo objetivo. Por eso la prioridad actual es apoyar la negociación en curso, buscando una amplia convergencia internacional para alentar que alcance resultados más allá de agruparse o pronunciarse en lemas o facciones. 17. Debo señalar también que la comunidad internacional, como lo he podido contrastar en las recientes participaciones del presidente Castillo en la OEA y en las Naciones Unidas, valora muy positivamente la moderación y el profesionalismo que el Perú ha mantenido respecto de este tema, así como su permanente disposición para favorecer el diálogo con todos los actores e iniciativas. Ello constituye un reconocimiento al país, a sus credenciales democráticas y a la circunstancia de que somos el segundo mayor receptor de la diáspora venezolana y el primero entre aquellos que no comparten frontera con Venezuela. 18. La posición del gobierno del Perú frente a la crisis venezolana se guía por las normas del derecho internacional, la Carta Democrática Interamericana y el respeto a los derechos humanos. Venezuela es un país hermano. Atraviesa por una situación compleja que afecta a su pueblo y que ha generado las consecuencias en la región que la honorable representación nacional conoce, especialmente en nuestro país, que ha recibido con generosidad a más de 1 millón de ciudadanos venezolanos. Por ello interesa a la región y al Perú favorecer una solución pacífica, democrática y realista a esta situación. Los invito a que sumemos esfuerzos de manera solidaria y comprometida en la tarea de apoyar al hermano pueblo de Venezuela en el esfuerzo que realiza para resolver sus problemas. Corresponde al gobierno venezolano y a la oposición decidir, a través del diálogo y la concertación, el futuro de ese hermano país. A nosotros apoyarlos en las decisiones que adopten para asegurar el futuro de su democracia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor canciller.
Gracias por su respuesta al oficio en que se le menciona esos 3 puntos. Toda vez que ha sido mi persona la que redactó ese oficio, me permito hacer el primer comentario antes de ceder la palabra a los congresistas que puedan querer intervenir. Respecto al tema saharaui, usted menciona que el Perú actúa conforme a derecho internacional, a la libre determinación de los pueblos y a la prohibición de la adquisición territorial por la fuerza. Me parece muy bien, esos son principios que realmente yo creo que todos compartimos. Sin embargo, en el caso de saharaui, la República Saharaui o el territorio saharaui o la población saharaui y Marruecos, no existe tal cosa como agresión militar. No existe fuerza militar. Lo que hay es más bien agresión del pueblo de Argelia contra una porción de la población saharaui. De 400.000 saharauis, 350.000 viven en el territorio de Marruecos y el resto está sometido a fuerza militar, tortura y abuso de derechos humanos por parte de Argelia. Dicho sea de paso, usted menciona que el señor canciller que vino, el señor Mohamed Salem Ould Salek, canciller de la supuesta República Árabe Saharaui, vino con pasaporte argelino porque, bueno, hay que tener un documento de viaje. Y total, en ese momento Perú aún no tenía relaciones con él. Pero, y usted dijo que él no era argelino, simplemente usaba un documento de viaje argelino. Pues yo le comento, señor canciller, que el presidente de la República Árabe Saharaui tiene un documento de identidad que dice con claridad que su nacionalidad es argelina. El presidente de esa república supuesta es argelino y él se autodeclara argelino. Entonces, en realidad aquí hay una intervención de Argelia muy fuerte. Y hay un convenio de Madrid entre España, Marruecos y Argelia que le otorga la administración de ese territorio a Marruecos. O sea, allí no hay disputa. Y el problema está en que Perú se está metiendo en pleito de terceros. Por ejemplo, ¿por qué Perú entonces, si se trata de libre determinación de los pueblos, por qué no reconoce la soberanía y establece relaciones diplomáticas con el grupo Kabili del norte de Argelia? Es un grupo independentista. Y hay otro grupo independentista en el sur de Argelia. También hay problemas en Mauritania, en Mali. O sea, podríamos dedicarnos a establecer relaciones diplomáticas con todos los países del planeta simplemente porque somos buena gente y porque creemos en la libre determinación de los pueblos. Cuando una embajada nos cuesta dinero, una embajada cuesta dinero y hay que usarla en países donde realmente hay un intercambio comercial y donde haya un intercambio cultural importante, no con 40.000 personas torturadas por Argelia. Entonces, desde el punto de vista de la presencia de personajes de Yemen, de Argelia, vinculados vinculados en el tiempo, al reconocimiento de al restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Saharaui, realmente hay mucha coincidencia porque justo usted ha mencionado que el señor Ould Salek viajó de Perú a la República Bolivariana, a la República Plurinacional de Bolivia, y claro, lo que hizo Bolivia fue restableció relaciones también con la República Saharaui. Hizo lo mismo el gobierno del señor Arce que antes había hecho el gobierno del señor Evo Morales y que había deshecho el gobierno de la señora Yanine Áñez. O sea, realmente nos estamos amistando con gente que es enemiga de nuestros amigos. Usted dice que es reconocida por muchos países. Yo conté los países que usted enumeró y solo enumeró 29 países y no 40 como dijo. Claro, quizá dejó de contar algunos otros, pero en verdad son muy pocos. Más son los países que no reconocen, muchos más. Por ejemplo, del continente asiático, todo el continente asiático, solamente hay un país que reconoce a la República Árabe Saharaui, y ese país es Corea del Norte. Es verdad que la República Saharaui pertenece a la Unión Africana, pero, sin embargo, 2/3 de los países de la Unión Africana no reconoce a la República Saharaui.
O sea, pertenecer a la Unión no significa que toda África reconoce a ese supuesto territorio. Ahora, ¿por qué es que no hay referéndum? Usted dice que Marruecos está imponiendo la fuerza en el sentido de que no deja que haya un referéndum. Pues no hay un referéndum porque no hay censo. Argelia insiste que el referéndum debe hacerse con el censo de 1963. Ese censo tiene 60 años de antigüedad casi. Es decir, votarían solo las personas mayores de 80 años. Y votarían además, no votarían las personas que han nacido en ese interín. No puede hacerse un referéndum sobre la base de un censo, de un padrón que no existe. Entonces lo que se debe hacer es más bien utilizar el principio del derecho internacional, del que Perú es partícipe, como debe ser, para exigirle a Argelia que deje de imponer voluntades y deje de violar derechos humanos en territorios como el de la República Saharaui. Es verdad, no hay una pretensión exacta de sobre Ceuta y Melilla, estos dos enclaves de España en territorio marroquí, pero sin embargo lo que pretende el Frente Polisario es todo el territorio marroquí, lo que incluye a los enclaves españoles. Claro, no lo dicen abiertamente porque hoy no quieren pelearse con España, pero el día que tomen Marruecos, evidentemente se van por Ceuta y por Melilla. Entonces el punto es, ¿por qué meternos en lío de terceros cuando no nos corresponde? Estamos tan lejos de ellos. Quizá lo estamos haciendo porque Bolivia lo reconoce, porque Nicaragua lo reconoce, porque Cuba lo reconoce, porque Venezuela lo reconoce, y es bonito estar en el club de aquellos que reconocen a las repúblicas supuestamente revolucionarias. Ojo que Ecuador y Uruguay también lo reconocen, pero están ellos ya por deshacer ese reconocimiento o esas relaciones, por suspender esas relaciones diplomáticas. México, bueno, es un país amigo de todos, ya sabemos, y claro, ahora es un lugar donde ellos prefieren establecer negociaciones. O sea, yo realmente pienso que esto obedece no a una decisión diplomática característica del alto valor que le otorga justamente nuestra Cancillería tan prestigiosa al derecho internacional, a la libre determinación de los pueblos y a la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza, sino más bien es totalmente ideológico, y a una ideología innecesaria y trasnochada de Corea del Norte, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela de Maduro, de la que hablaremos luego. O sea, realmente no necesitamos esta unión. Yo espero que se deshaga lo que mal se hizo, así como se deshizo en el año 96, probablemente se pueda deshacer pronto otra vez y Cancillería se concentre en establecer relaciones diplomáticas con países con quienes hay intereses comerciales, con quienes hay intereses culturales. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses y eso lo sabe usted bien como diplomático. No se lo tengo yo que enseñar a usted, yo que no soy diplomático. Más bien es conocido que un país busca establecer relaciones de interés mutuo. El hecho si no, pues estaríamos reconociendo a Cataluña, estaríamos reconociendo al País Vasco, estaríamos reconociendo países que no lo son, territorios que pretenden, mediante algunos grupos políticos, independencia o soberanía autónoma, y donde no nos corresponde meternos porque nos pelearíamos con un hermano mayor. Brevemente quiero pasar al tema de Venezuela. Está bien, yo no discuto que el señor presidente Castillo haya tenido la opción de reunirse en el pasillo con quien se le cruza. En este caso sucede que fue el señor Maduro. El problema no está en saludar a quien se cruza con uno o intercambiar palabras, sino llegar a establecer un vínculo que ha sido, como usted bien mencionó, claramente discutido por los representantes de Paraguay, Uruguay y de Colombia, presidente, presidenta y vicepresidenta respectivamente, donde dijeron que la verdad que su presencia ahí no significaba un reconocimiento al señor Maduro, porque era un dictador. Y es más, usted mismo ha mencionado que en la última sesión del Grupo de Lima del 5 de enero,
se resolvió ya no reconocer a la Asamblea como legítima, la Asamblea que habían designado como presidente al señor Guaidó, pero también, usted lo ha mencionado, también se acordó no respaldar, no reconocer al señor Maduro como legítimo presidente de Venezuela. Y claro, Venezuela es un país hermano. Precisamente por eso me ocupo de Venezuela. Por eso es que nos preocupa, porque tenemos una diáspora de 1.400.000 venezolanos en el Perú, de los cuales, según indicó la Superintendenta Nacional de Migraciones el día de ayer, o anteayer, el día de ayer, en sesión ordinaria, a la que fue invitada, que hay 900.000 que están en situación irregular. ¿Y a quiénes vamos a deportar o exportar a Venezuela? De esos 40.000 por mes que quieren mandar a recoger con avión, cuya gasolina no tiene el señor Maduro. A los 40.000 que son enemigos del régimen, que los van a torturar allá, los van a encarcelar, se va a vengar de sus enemigos políticos, el señor Maduro. No podemos ser socios en una aventura como esta con un señor que es dictador y que no es legítimo. A mí no me parece que debemos ser amistosos con el dictador, debemos ser amistosos con el pueblo. Y justamente por respeto a ese 1.400.000 venezolanos ya afincados en nuestro territorio, y que fueron, de los cuales 500.000 viven en Lima, metropolitana. O sea, es un montón de gente. ¿Cómo es posible que estemos nosotros teniendo una situación de reconocimiento o de amistad evidente con el presidente o el dictador que hizo que se fueran de su tierra? Nadie quiere irse de su país, pero ellos se han ido. Y han venido caminando desde Venezuela. No porque el señor Maduro sea bueno, sino porque para ellos el señor Maduro era una persona que violaba su capacidad para sobrevivir y en algunos casos los perseguía políticamente. Entonces, yo quisiera terminar mi intervención haciéndole la pregunta, señor canciller, con todo respeto, si es que este reconocimiento tácito que se está empezando a dar al señor Maduro, por más que se diga que estamos participando hasta como sede alternativa para las negociaciones entre la fase opositora y la fase gubernamental en Venezuela, las que se realizan en México, Perú se ha propuesto como país alternativo, negociaciones patrocinadas por Noruega y por el Reino de los Países Bajos, es verdad. Pero en el Grupo de Lima se acordó denunciar al señor Maduro por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Yo espero que el Perú no levante su firma en aquella denuncia que se hizo ante la Corte Penal Internacional, porque eso significaría quitarle la calidad de delincuente de lesa humanidad al señor Maduro, como la propia acusación del Grupo de Lima, al cual usted ha señalado, el Perú aún pertenece, pues realmente reconoció cuando esto se hizo oportunamente. Entonces, la pregunta final es, ¿Perú reconoce al régimen de Maduro? Yo entiendo que hay una diferencia que se está negociando en México entre el grupo opositor y grupo, pero ¿por qué Perú no tiene una posición como la de Paraguay, como la de Uruguay, como la de Colombia, en el sentido de no reconocer a un régimen dictatorial que actúa contra su propio pueblo? Aquí no estamos hablando de agresión militar, de adquisición territorial por la fuerza, sino estamos viendo la violación de los derechos humanos de sus propios conciudadanos por la fuerza. Eso es lo que está haciendo el señor Maduro. Y contra eso es que habemos peruanos que nos rebelamos. No solamente por principio, sino además porque ya tenemos 1.400.000. 5% de la población peruana que habita en el Perú es nacida en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible eso? O sea, son más importantes que muchas regiones en cuanto a población. Y tienen carnet de identidad peruano y son personas que probablemente se quieran quedar mucho tiempo, otras quizás se quieran ir, pero me parece de pésimo gusto que se esté arreglando su salida del país justamente con el dictador que los expulsó. Bien, con esto termino mi alocución. Antes de ceder la palabra al señor canciller, quisiera atender a 3 congresistas que han pedido la palabra.
Congresista Juárez Calle, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al embajador Óscar Mortua, ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República, y a todos mis colegas. Buenas tardes. Señor presidente, quiero manifestar que nuestra Constitución es clara en señalar en su artículo 118 que una de las atribuciones del presidente de la República es dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Se trata de una competencia exclusiva y excluyente. En ese sentido, no es competencia del presidente del Consejo de Ministros delimitar las acciones que puede o no realizar la Cancillería en temas de política exterior, pues esta competencia le corresponde al presidente de la República. Sin embargo, el señor Bellido, con las declaraciones, nos demuestra que desconoce las funciones propias de su cargo, las competencias y atribuciones presidenciales, pero aún la posición del Estado peruano con respecto a la República Bolivariana de Venezuela. Considero que esto ha sido un atropello innecesario tanto al canciller como al embajador Luis Enrique Chávez, vicecanciller de la República. Señor presidente, en cualquier democracia medianamente decente, un primer ministro que genere una confrontación interna en el gabinete y ponga en entredicho el reconocimiento prestigio de la diplomacia peruana en el mundo, habría sido inmediatamente destituido por incompetencia demostrada. Dicho esto, paso a consultarle al canciller lo siguiente. 1. Nuestro gobierno ya tenía una posición marcada con respecto a la legitimidad del régimen del señor Maduro. El comunicado oficial 007-2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitido el 23 de enero del 2019, señala lo siguiente. El gobierno del Perú reconoce y respalda al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien asumió en la fecha como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, hace un llamado a todas las partes para que el proceso de transición democrática se desarrolle de manera pacífica, transparente y respetando las garantías constitucionales y derechos fundamentales de todos los venezolanos a fin de realizar nuevas elecciones dentro del más breve plazo con la participación de todos los actores políticos, observando las garantías y estándares internacionales para un proceso democrático. Con esta posición, nuestro país se alineaba con la posición de la mayoría de democracias del mundo, salvo algunos países parias al declarar la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esta posición peruana respecto a relaciones con la República Bolivariana de Venezuela ha variado, de ser cierto, desde cuándo y en base a qué consideraciones. ¿Qué instrucciones ha recibido usted en su calidad de canciller por parte del señor presidente de la República con respecto a la posición de la diplomacia peruana sobre las relaciones con Venezuela? Para la Cancillería peruana, ¿Venezuela es una democracia? ¿El régimen que controla el país dirigido por el señor Nicolás Maduro cumple con las características de una democracia y respeta el Estado constitucional de derecho? Ya para que nos aclare de manera precisa, para el gobierno peruano, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿El señor Nicolás Maduro o el señor Juan Guaidó? Señor presidente, por su intermedio, pido al canciller en estos momentos que sus respuestas sean claras y precisas, porque si bien es cierto, ha sido invitado 3 veces a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero siempre ha dejado sus preguntas muy ambiguas y de poca interpretación. Muchas gracias. Agradezco al embajador por sus respuestas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Juárez. 2 congresistas más han pedido la palabra, el congresista Ceballos y el congresista Bermejo. La palabra la tiene el congresista Ceballos. Con la venia del señor presidente, me permito saludar y agradecerle al canciller su presencia, respetable persona a quien conozco y sé su trayectoria. Asimismo, a los respetables miembros de su cuerpo de asesores. Mi pregunta, tengo dos preguntas.
Empezaré por la primera, un poco que coincide con la primera intervención de mi anterior colega. Señor Canciller, por favor anótelo, considera que Cuba y Venezuela son gobiernos democráticos. Cierro interrogación. La segunda pregunta es llevada con mucho respeto a los miembros que están sentados al frente. Les contaré muy rápidamente. Yo soy, hace 30 años que me fui a Estados Unidos, muy joven, recién graduado de la Universidad de Ingeniería y recién obteniendo mi máster en ESAN, y continué mi carrera en United States. Al poco tiempo ya era tentado, porque mi edad se acercaba a dejar las labores ejecutivas, a ser un asesor. Bueno, eso es un poco para lo que les voy a preguntar, puedan ustedes entenderlo, y es la siguiente. Preocupándome por las continuas llamadas de mi comunidad, específicamente en los Estados Unidos, he recibido numerosas preguntas de una comunidad que se preocupa y yo tengo que responderles, por eso les pido todo respeto, permiso. Se preocupan quién va a ser el embajador en los Estados Unidos de Norteamérica. Con todo respeto, señor Canciller, han trascendido por declaraciones periodísticas de su antecesor, el ex canciller, que el Ministerio de Relaciones Exteriores habría solicitado hace más de un mes oficialmente el beneplácito a los Estados Unidos de América para que el embajador de carrera, distinguida persona Osvaldo de Rivero Barreto, quien pasó al retiro por límite de categoría en agosto del 96, sea acreditado con mucho respeto a sus 85 años como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en dicho país. No obstante, de reconocer el profesionalismo y cualidades personales que tiene el embajador de Rivero, asumo la pregunta con respeto. ¿Considera usted que dicho funcionario no ha cumplido ya largamente con su aporte profesional y que ahora se requiere un embajador con mayor dinamismo que haga frente a los innumerables desafíos políticos, económicos de ese cargo que demanda el mayor socio comercial de nuestra patria? Gracias. Muchas gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra un congresista más y es el congresista Bermejo. Señor Bermejo, congresista Bermejo, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente de la comisión. Buenas tardes, señor canciller. Yo tengo que empezar diciendo que parece que algunos no terminan de comprender que el derecho internacional logra que los estados se reconozcan entre sí, no los gobiernos. Es una de las primeras cosas que está violando algunas de las preguntas que están haciendo algunos miembros de esta comisión. Bajo los cánones democráticos, el Perú no debería tener relaciones pues, con Arabia Saudita, por ejemplo, o con Qatar, que ni asomo de regímenes democráticos o procesos electorales tienen. Tampoco deberíamos ser parte de alianzas económicas con países del Asia que en lo absoluto tienen ni cumplen rangos mínimos de democracia. Y tenemos ese tipo de relaciones porque son asuntos internos de cada Estado. Por ejemplo, a mí particularmente, no me gusta pues que el rey de España o la reina de Inglaterra disuelva los congresos y los parlamentos de cada país cada vez que existe una crisis política. No es, digamos, algo que aquí aceptaríamos. O no podemos partir por la lógica de no reconocer un gobierno porque no nos gusta política o ideológicamente, o porque existen conflictos internos en cada país. ¿Qué tendríamos pues que decir del conflicto colombiano que se ha llevado más de 250.000 de personas en los últimos 20 años, con 8 millones de colombianos que también han huido de Colombia y que parece que aquí ni siquiera es tema? ¿O qué diríamos pues de las últimas elecciones de los Estados Unidos, donde la expresidente no reconoce y no reconoció hasta el final de su gestión al triunfador? Algo similar pasa pues aquí todavía con un sector del Congreso de la República que insiste en formar comisiones pues para no reconocer los resultados electorales que han pasado hace no mucho. Y ese es el problema pues cuando no se entiende la política internacional, ¿no? Creer que todos los países tienen que estar cortados por el mismo molde, que tienen que tener los mismos procesos, que tienen que apuntar hacia el mismo horizonte, es no comprender y es ser, por lo menos, ¿no es cierto?, falto de conocimiento de los procesos históricos de cada pueblo. Efectivamente, como se ha dicho acá, tenemos un problema
con la inmigración venezolana, que motivaron los gobiernos anteriores a esto y que la derecha de este país, incluso las que están hoy en el Congreso, aplaudieron, fomentando la inmigración irracional, permitiendo el ingreso descontrolado de una migración de la que hoy está haciendo estragos parte de nuestra patria. No es cierto, pues, como se plantea aquí, que se quiera devolver a los venezolanos a la mala. Existe un plan con el gobierno venezolano, que se llama el Plan Vuelta a la Patria. Hoy en el consulado venezolano existen más de 65.000 venezolanos que quieren regresarse a su país. No porque lo diga el gobierno de Venezuela ni porque lo diga el gobierno peruano. Es por un pedido expreso de ellos mismos. Quieren retornar a su patria. Ese porcentaje podría multiplicarse por 4 tranquilamente si normas absurdas como la que el venezolano que sea por su buena voluntad no puede retornar al país en 15 años se quitarían de por medio. Para solucionar los problemas no se hacen pues con presidentes imaginarios. Juan Guaidó no tiene la capacidad de mover pero ni un policía escolar en su país. No tiene ningún tipo de capacidad de definición dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y esto se trata de solucionar un problema que existe. Y ese problema que existe hay que solucionarlo con el gobierno que existe. El gobierno de Venezuela, ha sido pública su opinión, puede poner la cantidad suficiente de aviones en nuestro país para que sus ciudadanos retornen a su patria. Si de violaciones de derechos humanos están preocupados algunos congresistas, habría que preguntarnos por qué nos llevamos también con Estados Unidos, ¿no? Que tiene cárceles secretas en todo el mundo, que ha iniciado invasión a países del Oriente Lejano y del Oriente Medio, masacrando a 7 millones de ciudadanos en los últimos 20 años, desde la absurda lógica de la guerra contra el terrorismo que terminó masacrando a civiles, no a terroristas. Terroristas, por cierto, y hay que decirlo con nombre y apellido, que el propio gobierno de los Estados Unidos financió durante décadas para combatir a eso que llaman regímenes de izquierda o regímenes comunistas, y que parece que algunos también desconocen a través de la historia. Y es por eso que yo no sé si vale la pena ya responder cosas que deberían aprenderse pues fuera del hemiciclo, ¿no? Cosas que son de carácter histórico. Pero definitivamente tenemos un problema que tenemos que solucionar. Y ese problema que tenemos que solucionar se tiene que hacer con el gobierno que existe, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Que le guste a un grupo de congresistas o no le guste a un grupo de congresistas es lo que menos debe importarnos ahora. Están en juego la vida de miles de personas. De miles de personas. Y solamente sobre el tema de Saharaui, algo muy corto. El mandato y la creación de la Organización de Naciones Unidas tenía como un pilar fundamental, pero un pilar fundamental la descolonización, que es un tema que parece que también aquí no se conoce a plenitud. Lamentablemente, pues, los imperialismos de distintas épocas de la historia han sometido a grandes sectores de poblaciones, a muchas culturas. Y muchas de ellas hoy siguen aplastadas, ya sea por Marruecos, ya sea por los norteamericanos, ya sean por los europeos, en varios lugares del mundo. Yo creo que es correcto que el Perú tenga la capacidad de reconocer que hay un problema que existe. Los principios tienen que ser el de la solidaridad, el de la hermandad, el de la comprensión con el agredido, no con el agresor. Y lo mismo tiene que pasar con el resto de las políticas en tema de carácter internacional que maneje el país. Y señor Maurto, usted sabe muy bien cuál es mi posición acerca de su nombramiento. Yo no estuve de acuerdo con que sacaran al compañero Héctor Béjar, quien se merece todo mi respeto por su posición consecuente con lo que debería ser un gobierno de izquierda. Y usted sabe, señor Maurto, que yo no estaba de acuerdo con que usted firme acuerdos con la USAID porque nos generan un sometimiento a las políticas internacionales del imperialismo norteamericano. Pero aún así, sabiendo reconocer que usted es el canciller, pido que no se deje pues, presionar por quienes no quieren comprender que la solución de los problemas se tienen que dar en los espacios correspondientes, que el Perú tiene que mantener una política de multilateralismo, que tenemos que llevarnos bien con todos los países de la región y del mundo, al margen de su posición política, económica o ideológica. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Bermejo. Han pedido la palabra 2 congresistas más. Congresista Rivas Chacara, por favor. Buenas tardes, ¿me escucha? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, sí se le escucha. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Por su intermedio, saludar
al ministro y a los colegas que están presentes. Bien, para recordar, hace más de 2 meses en el Perú se desarrolló las elecciones presidenciales y todos los peruanos hemos sido testigos que estamos divididos, ya que el 50% de los peruanos votaron por una candidata que es acusada por corrupción. Y frente a esta realidad no podemos decir que todo el Perú es corrupto, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otra nación? Es una locura decir que se quiere repatriar a los hermanos venezolanos para que lo maltraten o para que lo torturen. Por si no nos hemos dado cuenta, aquí en el Perú tenemos muchísimos hermanos con muchísimas necesidades básicas que ellos necesitan ser atendidos. Y creo que para eso estamos nosotros, para eso hemos sido elegidos, como para estar ocupándonos de otros asuntos de otra nación. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Rivas. Finalmente tiene la palabra el congresista Flores Ramírez. ¿Puede activar, por favor? Bien, en primer lugar, un saludo, señor presidente, igualmente por intermedio de usted al canciller Maurtua. Quiero felicitar por venir a esta comisión y explicarnos estas preguntas. Sin embargo, yo quiero recordarle a todos los miembros de esta comisión de que la Constitución Política del Perú, el artículo 118, numeral 11, dice claramente que la política internacional la dirige el presidente de la República. Es decir, es prerrogativa del Ejecutivo y no del Congreso dirigir la política internacional en nuestro país. Y por lo tanto, tiene que quedarnos bien claro a nosotros de que no por los odios ideológicos que tienen algunos o porque no les guste la postura o la posición de un país, tengamos todavía que llamar a un canciller que puede estar dedicándose a otros trabajos aún más urgentes en nuestro país. De tal manera que quiero empezar por el primer punto, por la primera cuestión que se le ha hecho, sobre el reconocimiento a la República de Saharaui. No por el hecho de que ustedes tengan un sesgo ideológico, o algunos de esta comisión, por el hecho que haya reconocido Corea del Norte o Cuba o otro país, no por eso se le va a quitar a un pueblo el derecho inalienable que tiene todo pueblo del mundo, a la libre determinación de los pueblos. Y creo que es loable y se le saluda a este nuevo gobierno que haya reconocido a la República de Saharaui, porque así lo han decidido estos pueblos. De tal manera que nosotros debemos recordar como congresistas que uno de los principios que debemos defender siempre es la democracia y la libre determinación de los pueblos. Debemos estar en contra de todo tipo de colonialismo, pues que vamos a seguir acaso como algunos congresistas que dan vergüenza ajena, que han mandado una carta pidiendo disculpas al rey de España por el discurso que dio el presidente de la República el 28 de julio. Allá algunos de ustedes que tienen complejos colonialistas, pero hay que recordar que este Parlamento, que esta comisión debe defender siempre la democracia y la libre determinación de los pueblos. En este caso no hay nada que cuestionar. Ya lo ha dicho el canciller, lo ha sustentado, lo ha fundamentado, inclusive con datos de que la República de Saharaui tiene que ser reconocida. Nosotros como pueblo peruano tenemos que apoyar y tenemos que ser parte de ese proceso de descolonización y de independencia de este hermano pueblo árabe en territorio africano. Respecto al segundo punto sobre la reunión, que también está mal llamada la reunión reservada o secreta entre el presidente Castillo y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Primero, me parece una falta de respeto de que en la citación en la agenda se le ponga la reunión entre el presidente Castillo y el señor Maduro, como si fuera cualquier señor X. Y eso no es así, señor presidente, igualmente, señores congresistas. Aquí hay que reconocer, les guste o no a ustedes ideológicamente, que en Venezuela hay democracia. El señor Nicolás Maduro es producto de unas elecciones democráticas con participación de veedores internacionales. Por Dios.
que este Congreso nunca debe perder las formas y por lo tanto se le debe respetar el cargo honorífico que tiene. Entonces aquí ha habido una reunión entre dos presidentes de dos repúblicas hermanas. Por lo tanto, hay que reconocer, primero, de que Nicolás Maduro es presidente de Venezuela, les guste o no les guste a ustedes. Lo segundo, por el contrario, nosotros deberíamos estar felicitando al presidente Castillo por haber tenido esta reunión que de manera fortuita tuvo en esta cumbre, y nosotros sabemos muy bien que las cumbres sirven para eso, para que los presidentes puedan tener reuniones bilaterales, trilaterales o multilaterales para tocar temas de interés común. ¿Y qué tema de interés común más importante puede haber ahora en el Perú de que tenemos más de 1.200.000 migrantes venezolanos en nuestro país? Pero recordemos aquí una situación. Esa migración se dio por las sanciones económicas, financieras de parte del imperialismo norteamericano al pueblo hermano de Venezuela y por haber inducido por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los gobiernos de derecha de manera irresponsable la migración de los venezolanos y haberlos abandonados aquí en nuestro país. Y efectivamente, hay más de 1 millón de venezolanos viviendo aquí y muchos de ellos en condiciones precarias, no allá en Venezuela, sino aquí en el Perú. ¿Por qué? Simple y llanamente por cuestiones ideológicas, por cuestiones de odios ideológicos, aquí se promovió esa masiva migración y se dejó de lado. Por ello, es necesario, es petición del pueblo peruano y nosotros como legisladores tenemos que canalizar eso de que en este país, que en 30 años de neoliberalismo no se ha avanzado nada, no se ha creado industrias, no hay trabajo, el poco trabajo que hay, lamentablemente se ha visto mermado porque nuestros hermanos venezolanos también necesitaban trabajar. Entonces, hay una petición masiva de aquellos venezolanos que fueron engañados, que fueron abandonados aquí en Lima, de querer retornar a su patria. Pero sin embargo el Perú, ¿es que acaso lo vamos a mantener cautivos aquí en el Perú? ¿Es que acaso no vamos a dejar de que el plan que ellos han llamado retorno a la patria se ejecute para que miles de los venezolanos puedan retornar a su país de origen? De tal manera que aquí tiene que quedar claro que esa reunión fue importante y es necesaria, de que hayan llegado a un acuerdo para el retorno voluntario de miles de venezolanos que, desengañados en este país, donde están peor que en Venezuela, quieren volver a su país de origen. Por ello, señor presidente, yo creo que aquí no hay nada más que cuestionar, por el contrario, hay que felicitar. Y de tal manera que la pregunta que yo le haría al canciller sería, en tal caso, ya lo ha dicho, el presidente Castillo lo ha dicho en la CELAC, lo ha dicho en la OEA, lo ha dicho en la ONU también, de que Perú y Venezuela nunca han roto relaciones. Eso significa de que hay un vínculo. Por el contrario, la pregunta sería, ¿qué hace el señor Carlos Escul Raigada? ¿Qué condición tiene en el Perú? ¿Sigue como embajador de un presidente fantasma como Guaidó, que no tiene ninguna representatividad? ¿Cómo se financia? ¿Cómo es que todavía tiene esa vigencia? Todavía la Cancillería peruana le está reconociendo las prerrogativas que le reconocen a todos los embajadores. Por el contrario, esa es la pregunta que yo le hago al canciller. Debe quedar claro de que aquí ya hay un proceso de conversaciones democrática, en este caso canalizado por el hermano país de México, en el cual la oposición ya se ha sentado a hablar con el gobierno de Nicolás Maduro y están en ese camino democrático de solucionar los problemas que han suscitado allá. Entonces, de tal manera que ya no hay lugar para que señores como que se autodeterminan, en este caso como Guaidó o como Carlos Escul Raigada, puedan seguir teniendo esa prerrogativa de embajador en nuestro país. Entonces yo termino con esta pregunta que debe quedar clarísimo. El presidente Castillo lo ha dicho, Perú y Venezuela nunca han roto relaciones. Y sin embargo, le pregunto al canciller, ¿cuál es la situación del señor Carlos Escul Raigada? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Flores.
La última intervención de congresistas es la de la congresista Amuruz Duranto. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente y señor vicepresidente. Con su anuencia saludo a la presidencia del señor canciller de la República, embajador Oscar Maurtua. Saludamos también la iniciativa de la Cancillería del Perú y el esfuerzo de nuestro cuerpo diplomático en fortalecer las relaciones y la presencia del Perú en un organismo multinacional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Estados Americanos, OEA y la Asamblea General de la ONU. Todas las asambleas realizadas en México, en Estados Unidos, se han realizado con grupos o corporaciones de inversionistas previamente planificadas. Tan es así que el propio presidente de la República ha pedido el permiso al Congreso con dicho propósito, razón por la cual el Pleno inmediatamente le concedió dicho permiso para que represente al Perú en tales prestigiosos eventos. Siendo esto así, señor canciller, ¿cuál es la razón de un encuentro o una reunión en estricto privado del señor presidente de la República del Perú, el señor Pedro Castillo, con el señor Nicolás Maduro? ¿No cree usted que las reuniones casi clandestinas, como en este caso, van mellando la imagen del Perú? Sobre todo teniendo en cuenta que hasta funcionarios de la ONU han catalogado como no grata la visita de Nicolás Maduro, señalándolo como un dictador, como un criminal, el cual, al tener esta reunión semiclandestina, como la quieran llamar, pareciera que estuviera siendo respaldado por nuestro presidente. ¿No cree, señor canciller, que merecemos que se respete nuestro principio de transparencia? Toda reunión que tenga el jefe de Estado se sujeta a normas imperativas, lo cual está demostrado que no las está cumpliendo el presidente. Es obligación de la presidencia informar sobre dicha reunión. Si es que no lo hace, estaría haciendo un desmedro a los principios democráticos y afectando el principio de transparencia. Por ello, pregunto, señor canciller, ¿por qué razones esta reunión no se encontraba dentro de la agenda tanto de la Cancillería o de la propia Presidencia de la República? Y mi segunda pregunta es, estando el presidente de la República en la ciudad de Washington, ¿por qué no se evaluó una reunión con el presidente de los Estados Unidos, con el señor Biden? Gracias. Gracias, congresista Amuruz. Acaba de pedir la palabra la congresista Silvana Robles. Ya estábamos fuera de lista, pero por tratarse de una miembro titular, le vamos a conceder la palabra que le corresponde. Silvana Robles, congresista Silvana Robles, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión. A través de su persona hago llegar mi saludo al canciller Maurtua y pues comentar bajo los preceptos que he oído muy atentamente al señor canciller y a mis demás colegas. Aplaudo desde acá la posición que tiene el congresista Flores, coincido en su posición y pues como sabemos todos los miembros de la comisión, el artículo 118, el numeral 11 de la Constitución señala que el presidente de la República es quien dirige la política exterior y las relaciones exteriores. Esto lo sabemos todos los miembros de esta comisión. Es por ello que rechazo cierta obsesión de algunos colegas que pretenden imponer al presidente Castillo sus fobias o ciertos caprichos en su posición política y de cómo llevar los destinos de nuestro Perú con respecto a las relaciones exteriores. Reiteradamente y últimamente en las cumbres CELAC, OEA y Naciones Unidas, el presidente Castillo ha ratificado explícitamente los lineamientos de la política exterior de su gobierno. Ha señalado
que el Perú tendrá relaciones con todos los países del mundo sin discriminación. Asimismo, el presidente Castillo ha anunciado que la política internacional del Perú está orientada al fortalecimiento de las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. Lo que quiere decir que el Perú no sería más el perrito faldero que mueve la cola, que sin rubor declaró el ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski, sometiéndose a los dictados de Washington. El fortalecimiento de las relaciones con los países de la región es una necesidad histórica. Solos somos débiles frente a un mundo asimétrico e injusto. Unidos, reforzamos nuestra capacidad de negociación, nuestra presencia política como bloque y muestra de identidad latinoamericana. Hay quienes no entienden que un Estado soberano lo es también para establecer su política internacional. Lo sentimos, pero el gobierno del presidente Castillo ha dejado atrás el seguimiento intervencionista que significó este cadáver insepulto como es el llamado Grupo de Lima. Por eso yo debo expresar mi extrañeza frente a la tibieza del comunicado que emitió en su momento la Cancillería hace 2 semanas con respecto de Venezuela. El Perú no ha roto relaciones con Venezuela, decía el comunicado. Sin embargo, cayó en todos los idiomas que la embajada venezolana en Lima sigue ocupada por la fuerza por un señor Carlos Escul, designado por un presidente fantasma llamado Juan Guaidó. Realmente esto es inaceptable, como es inaceptable que un funcionario, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, se haya atrevido a contradecir al presidente de la República con relación al tema de Venezuela. Yo lamento que el primer ministro Guido Bellido se haya equivocado en su discurso en este caso. Él no tenía por qué contradecir al vicecanciller. A él lo que le hubiese correspondido es exigir su renuncia inmediata. Frente a este tema que manifestaban sobre la reunión reservada de los presidentes Castillo y Maduro, parece que hasta ahora algunos colegas congresistas no asumen que Nicolás Maduro no es un simple señor, que es un presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ante esta reunión reservada, como lo han llamado en Ciudad de México, en el marco de la cumbre de la CELAC, no fue una reunión entre el presidente Castillo y un señor X, fue una reunión entre 2 jefes de Estado. El canciller lo sabe y los miembros de esta comisión deben saberlo. En las cumbres de jefe de Estado es habitual que se realicen reuniones de carácter bilateral, trilateral e incluso multilaterales, si así lo consideran los presidentes. En el caso de Venezuela, aunque no les guste a algunos de los presentes, el presidente es el señor Nicolás Maduro. Yo no voy a adjetivar su gobierno, no es mi estilo. Los otros miembros de esta comisión, como representantes de la nación, estamos obligados a guardar las formas y a moderar nuestro lenguaje. La pregunta es, ¿qué conversaron Castillo y Maduro? Y no dudo que será interesante saberlo, pero ocurre que Perú y Venezuela tienen una agenda común impuesta por la realidad a la que muchos de los peruanos nos andamos quejando. ¿Acaso olvidan, colegas, que en el Perú hay cientos de miles de ciudadanos venezolanos y la gran mayoría viviendo en condiciones precarias e inhumanas como millones de nuestros compatriotas? ¿Acaso ignoran que los gobiernos conservadores de América Latina, los que impulsaron justamente este famoso Grupo de Lima, alentaron la emigración venezolana para luego abandonarlos o expulsarlos con violencia de sus países, como hoy lo estamos viendo en Chile? ¿Acaso ignoran que miles de venezolanos retornaron a su país porque en el Perú vivían peor que en Venezuela? ¿Acaso ignoran que miles de venezolanos reclaman el apoyo de ambos gobiernos para retornar a su patria? Esa es y debe ser la agenda en común de ambos gobiernos y que la ultraderecha de este Congreso no entiende ni quiere entender.
porque antepone sus odios y prejuicios frente a la tragedia que viven los hermanos venezolanos, no en Venezuela, sino aquí en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Robles. Bien, ha terminado el rol de congresistas, de intervenciones de congresistas, y quisiera ceder el uso de la palabra al señor canciller Maurtua, por favor. Señor presidente, disculpe usted, había levantado la mano, a lo mejor no lo vio. ¿Quién está hablando? Soy Juan Carlos Lizarzaburu. Ah, Juan Carlos Lizarzaburu, pero usted está en internet. No he visto, la secretaria técnica debe llevar, está la mano levantada, ¿no? Ya, disculpe. Lizarzaburu, no habíamos notado su mano levantada en el chat. Por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo al señor canciller y a mis compañeros congresistas. Yo la conversación entre un chofer de autobús y un profesor que no pasó su examen, no me imagino el resultado de positivo para nuestro país. Estoy hablando de los oficios que han tenido el presidente de Venezuela y el presidente del Perú. Respecto a lo que dice un compañero congresista de que el Reino de España disuelve una corte, eso es mentira, eso es desconocer y estar hablando mentiras. El Reino de España es una monarquía constitucional, tiene cortes, tiene sus cámaras. Congresista Lizarzaburu, le quisiera pedir por favor que por atenernos a las normas, y en esto el canciller y yo coincidimos, quizá debería retirar por favor, o le solicito que por favor retire la referencia sí, ofensiva, dice el señor canciller, respecto del antiguo trabajo del... No puede ser ofensivo de ninguna manera, puesto que era un oficio digno con el que lleva el pan a su casa, pero yo retiro las palabras si el señor canciller así lo desea, sin ningún problema. Muchas gracias. Yo no puedo mencionar más que la verdad de los oficios de cada persona que trabaja. Por favor, continúe, congresista. Gracias. Para llevar el pan a su casa. Entonces, eso es en cuanto... bueno, he perdido un poco la hilación en cuanto a... está hablando de las cortes en el Reino de España. Y luego, respecto a la República Saharaui, mire, estamos acá perdiendo el tiempo, llevamos 1 hora y 13 minutos, 1 hora y 14 minutos con diferentes posiciones. Yo creo que nosotros debemos buscar lo que le conviene a nuestro país, y lo que le conviene a nuestro país es mantener relaciones importantes con nuestros socios y no molestar a nuestros socios. Cuando se ha reconocido ya lo he mencionado en la anterior visita del señor canciller, cuando se ha reconocido por la Unión Europea que ha habido problemas de España con la Unión Europea por recibir al jefe de los saharauis por temas humanitarios. Entonces, yo creo que deberían de arreglar en esa parte del mundo, arreglar las cosas y para luego inmiscuirnos nosotros. Nosotros no vamos a tener ningún beneficio por estar vinculados a la República Saharaui. Cuando estén conformados como Dios manda, pues adelante. Y nada más. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, congresista Lizarzaburu. Ahora sí tiene el uso de la palabra el señor canciller Óscar Maurtua. Gracias, señor presidente. Se pueden condensar las múltiples preguntas que me han sido formuladas en 4 rubros. Respecto a la República Saharaui, respecto al encuentro con los mandatarios Maduro y Castillo, respecto a la situación del embajador del Perú en Washington y acerca del por qué no se realizó una visita, un encuentro entre el presidente Biden y el presidente Castillo. Arrancaré con la primera materia, que es la referida a la República Saharaui. Me ratifico, señor presidente, y creo haber sido lo suficientemente explícito en mi enfática pronunciamiento respecto a lo que atañe a la República Saharaui. La política exterior del Perú se conduce por principios. Y eso es primordial para que se comprenda. No son meramente intereses comerciales, que son muy notables y muy necesarios, pero un país de las condiciones que tiene Perú requiere guiarse justamente por principios. Y esos ya han sido resaltados. Autodeterminación, no injerencismo y fundamentalmente respeto y apego al derecho internacional.
acerca del encuentro del presidente Castillo-Maduro. En efecto, esas son situaciones frecuentes que se dan constantemente en todos los eventos de carácter multilateral. Se reconocen, se saludan, se congregan, concuerdan futuras reuniones, encuentros binacionales. No fue exclusivamente con el presidente Maduro. El presidente Castillo tuvo varias reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente del Ecuador. En las cenas que tuvieron lugar hubo encuentros con el jefe de Estado del Ecuador. Se abordaron temas, se fijaron programas, encuentros de gabinetes binacionales, porque hay una enorme dinámica que promueve y que facilita, ¿no?, la realización de tales ocasiones que no deben ser desaprovechadas. Eso hay que tenerlo muy claro. Estuvo, pongamos, agendado en un momento determinado un encuentro con el presidente de Cuba que no se materializó por razones de que hubo otras actividades. Hay una dinámica muy intensa. Los jefes de Estado no se congregan todo el tiempo. Entonces, se aprovechan las ocasiones para poder. En el caso concreto, se abordaron temas, ¿no? La petición del canciller de Venezuela, se lo transmitió al presidente y se pudieron poner en una parte y poder charlar respecto a algo que es de común preocupación. La vasta y numerosísima cantidad de hermanos venezolanos que están acogidos por el Perú y algunos de ellos que ya están contemplados para ser retornados porque ya han sido sentenciados y ya están en un fuero de carácter policial, que no me compete a mí pronunciarme, sino que es del área de Interior. Hay, por otro lado, un esfuerzo conjunto, porque toda esta articulación los jefes de Estado concuerdan, pero hay un esfuerzo conjunto que se lleva a través de el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones, para ver cómo se puede colaborar, porque hay que recabar fondos para materializar la repatriación de quienes deseen. Aquí no se está actuando en base a xenofobias. Se está actuando bajo una situación que hay peticiones de gente venezolana que desea retornar. Y esos programas que no son de hoy tampoco, ya se vienen desde hace buenos meses gestando para poder poner orden en esta migración, esta diáspora que el Perú lo convierte en el primer país que ha acogido a tan significativa población en todo el continente. Así que aquí no hay nada clandestino, aquí no hay nada reservado, aquí no hay nada, aquí hay derechos humanos, derecho humanitario, solidaridad. El presidente de la República ha sido recordado muy elocuentemente, además, ha establecido, porque hay una evolución, aquí en presencia de nuevo, una vez más en nuestra patria, esta fijación del grupo de apoyo, del grupo de Lima, eso ya cumplió un ciclo, no es un organismo internacional, no es una entidad jurídica, no está constituida en una organización, son momentos, son ciclos que fluyen para una coyuntura, pero la coyuntura es tan mutante, tan acelerada, tan dinámica. La comunidad internacional en este mundo globalizado trasciende y evoluciona tan intensamente que, bueno, ya cumplió un ciclo. Y estamos en otra perspectiva, en un esfuerzo dinámico, intenso, fructífero, que auspicia con visión. Claro, Venezuela está solucionando sus problemas. El gobierno y la oposición se han puesto de acuerdo. Dejémoslos a ellos que se entiendan. Dejémoslos que ellos puedan conducirse, pero rompamos el mito, por Dios santo. En este país los buenos, los demócratas, el grupo de Lima de apoyo. Y el resto de la oposición, rumbo al socialismo del siglo XXI. Qué simplismo, Dios mío, en esta casa que lleva el nombre de Raúl Porras Barrenechea, estar asumiendo este tipo de roles, penosísimo, penosísimo. Aquí tratamos de dar solución, ¿no? Y contribuir y coadyuvar y colaborar a un diálogo directo que dimana de ambas partes. Se han entendido. Qué lástima que sea
el facilitador Noruega, intervenga el Reino de los Países Bajos, intervenga Rusia y México de anfitrión. Deberíamos ser más latinoamericanos, ¿no? Promoviendo un diálogo constructivo que le dé solución a esta realidad que nos afecta a todos, porque toda Sudamérica está afectada, mutatis mutandis, ante esta realidad tan triste que vive Venezuela. Entonces lo que queremos es que la democracia se reactive, se reanude entre las partes involucradas. Es potestad del presidente de la República, como también ha sido recordado claramente, que le compete a él establecer la política exterior como es mandato constitucional. Tenemos relaciones consulares, serán suficientes. Tendremos que progresar a un estadio de encargado de negocios. Tendremos que ir evolucionando paulatina, progresivamente, para poder asegurar que toda esta urgencia en poder solucionar una temática de carácter humanitario, y con un valor supremo, la democracia. Entonces entendámoslo, por Dios santo. Dejémonos de estas divagaciones, de estas polarizaciones que dañan mucho el espíritu auténticamente latinoamericanista que el Perú privilegia. Tercer rubro, Osvaldo de Rivero, brillante diplomático, hombre que ha creado doctrina, mito del desarrollo, tantas obras de él que son respetadas y admiradas en numerosas universidades, con una escala traducida al inglés, al ruso, al chino, con una versatilidad. Oiga usted, estamos dañando la ancianidad. Qué beneficio tan grande para el Perú contar con un hombre que ha acumulado una vastísima experiencia y que tiene un reconocimiento mundial como es el embajador Osvaldo de Rivero. Una lástima también, me apena enormemente que se margine o que se quiera generar rechazo a una persona por la edad. Eso es discriminación y eso es vejatorio de derechos humanos. No corresponde a la altura de una comisión de relaciones exteriores como es esta. Cuarto, Biden. Esta visita, congresista Jessica Muruz, fue eminentemente de carácter multilateral. No tuvo en ningún momento, ¿no?, el objetivo de establecer una vinculación bilateral. Las visitas bilaterales tienen otro carácter. ¿Están programadas en la agenda? Sí, como está programado China, Rusia, la Unión Europea, el Vaticano y muchos encuentros bilaterales fronterizos de envergadura. Pero el presidente Biden, precisamente, el Perú concurrió con 30 y tantas naciones a Washington, específicamente por la reunión que era la de la OEA, ¿no? Pero en Naciones Unidas hay 198 estados, todos también quieren reunirse. Y precisamente en el mes de septiembre, el jefe de Estado tiene como política, no de ahora, de décadas. Yo estoy vinculado con la realidad norteamericana muchos años. He servido muchos años en Washington. Conozco modestamente. Se toma mucho tiempo. Y generalmente, sino como política, no se reciben a jefes de Estado. No hemos peticionado por ese sentido, porque tenemos experiencia, porque represento a una institución bicentenaria con vasta experiencia. Entonces, por ende, sabemos cómo dar los pasos adecuados. No ha habido en ningún momento ningún intento, ni nos han negado, ni hemos pedido. Está contemplado para otros momentos. Pero sabemos la congestión que se agrava además con el problema de Afganistán, con el problema de los huracanes de carácter temporal. Quiero retrotraerme al caso del embajador Rivero. Quiero enfatizar la enorme simpatía, ¿no?, que se ha generado con la comunidad peruana. Ha tenido vinculaciones y goza de gran aceptación. Con esto pues concluyo, señor presidente, y creo haber respondido a todas las interrogantes que con tanto detalle me han formulado y espero haber satisfecho todas las consultas. Saben que mi despacho está a vuestra disposición. Es cierto que tengo que atender muchas obligaciones de Estado,
La dinámica de la relación internacional, como ya he reseñado, exige múltiples actividades, no todas muy confortables, sino que hay que movilizarse al interior del país. El Perú tiene 9 oficinas descentralizadas, tenemos que ver programas de integración fronteriza de enorme trascendencia, y próximamente me será grato informarle de todo el cronograma que tenemos previsto para aproximarnos a puntos de frontera desde Tacna, Puno, Madre de Dios, Iquitos, Cajamarca, Piura, Tumbes, para poder ilustrarlo de todas las actividades que venimos realizando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor canciller. Gracias por la gentileza de su presencia y además por sus respuestas a algunas de las preguntas que fueron formuladas. Bien, siendo esta una sesión extraordinaria con único punto de orden del día, no habiendo otro punto que tratar, y siendo las 16:58, damos por levantada la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no aguanto. Yo soy muy familiar, muy reciente. Muy reciente. Al presidente no se le trata mal. Al presidente se le respeta. Gracias. Gracias.